Bienvenidos a este Cardio TV de la Sociedad Española de Cardiología. Vamos a hablar de péptidos natriuréticos porque tenemos una nueva guía práctica de la Sociedad Europea de Cardiología, del grupo de la Heart Failure Association, en un paper recientemente publicado en el European Journal of Heart Failure. Hablar de péptidos natriuréticos es importante porque son la base hoy día, desde el punto de vista de uso de biomarcadores, para el diagnóstico precoz y especialmente para la estratificación del riesgo en varias áreas cardiovasculares, pero especialmente en la insuficiencia cardíaca. La fisiopatología de los péptidos natriuréticos juega un papel muy importante, lo que significaría la tensión a nivel miocárdica, el aumento de las presiones de llenado ventriculares, el aumento también a nivel volumétrico en el ventrículo izquierdo, es lo que desencadena la formación de péptidos natriuréticos, y hay sobre todo tener en cuenta, y lo que vamos a comentar, que hay diversas patologías, no solamente la disfunción ventricular izquierda, la que puede llegar a provocar el aumento de péptidos natriuréticos, y también hay otras patologías como puede ser la disfunción ventricular derecha, la hipertensión pulmonar o las propias arritmias. Para hablar de este tema contamos con dos importantes expertos nacionales en el campo de los péptidos natriuréticos, como son el doctor Antoni Vallès Genís, que además es autor de este documento, que es además el jefe de servicio de cardiología del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, y contamos también con otro gran experto, el doctor Domingo Pascual, que es jefe de servicio de cardiología del Hospital Virgen de Rixaca de Murcia. Vamos a empezar con Toni Vallès, que nos va a hablar especialmente de enfocar el uso, sobre todo de los péptidos natriuréticos, en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca crónica y aguda. Toni. Muchas gracias, Nicolás. Pues sí, vamos a hablar del valor de los péptidos natriuréticos para el diagnóstico. No se trata de enmendar las guías que tenemos, sino de aportar datos que nos permitan mejorar su uso en el diagnóstico. Si nos fijamos, en el año 2013, la Sociedad Americana de Cardiología y la American College ya pusieron en sus guías que los péptidos natriuréticos tenían una indicación 1A, tanto para el diagnóstico como para la exclusión de insuficiencia cardíaca, tanto en el entorno ambulatorio como en el entorno agudo. De manera que en el escenario americano la indicación de uso de péptidos natriuréticos para el diagnóstico queda muy clara. Quería hacer un par de consideraciones cuando utilizamos péptidos natriuréticos. En primer lugar, siempre debemos utilizar los péptidos en el contexto clínico en el que nos basamos, de manera que el médico debe utilizar y solicitar los péptidos cuando tiene una sospecha clínica de insuficiencia cardíaca en este caso. Y esta diapositiva nos cuenta que el juicio clínico per se, pues basado en todo el conocimiento y la experiencia, tienen un área bajo la curva para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda de 0,90, el valor de NT/BNP solo tiene un área bajo la curva de 0,94 y la combinación de juicio clínico y NT/BNP tienen un área bajo la curva de 0,96, que es significativamente superior a cada una de ellos por separado. Y esto viene a cuento de que no se pueden solicitar pruebas desacopladas del contexto clínico en ningún escenario y tampoco en el escenario de los péptidos natriuréticos. Y el segundo aspecto que me gustaría destacar es el contexto actual en el que nos encontramos, en el que sacubitril/valsartán ha entrado ya en la terapia del paciente con insuficiencia cardíaca, y aunque en pacientes con el diagnóstico de novo y no tratados con sacubitril/valsartán, lo que voy a comentar a continuación pueda no tener mucha relevancia, sí que lo va a tener en aquel paciente con el diagnóstico ya establecido y el tratamiento establecido. ¿Qué sabemos de sacubitril/valsartán? Pues la parte de sacubitril del fármaco inhibe la neprilisina. La neprilisina lo que hace es degradar el péptido natriurético tipo B, el BNP. Cuando lo bloqueamos, utilizando el fármaco sacubitril/valsartán, lo que conseguimos, como se muestra aquí, es que BNP suba y se mantenga ligeramente elevado, a pesar de que el paciente mejore. De manera que lo que observamos es que hay una elevación del BNP, mientras que NT/BNP baja y se mantiene persistentemente por debajo. Con lo cual, lo único que quiero decir con esta diapositiva es que BNP en la era de sacubitril/valsartán es más una diana terapéutica, y NT/BNP es el biomarcador prioritario a escoger tanto para el diagnóstico como para el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca. Si nos centramos en su valor en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca aguda,
Para NT-proBNP tenemos dos grandes estudios que creo que son los estudios pivotales y que han sido clave para su incorporación en guías clínicas. Arriba os muestro el estudio ICON, que se publicó en el año 2006. Allí se definió un concepto muy relevante que fue el de punto de corte de exclusión, que se puso un único punto de corte de 300 picogramos por mililitro, y fijaos que tiene un valor predictivo para negativos del 98%. Esto es muy relevante en urgencias porque tenemos que estar seguros que cuando el paciente no tiene insuficiencia cardíaca, verdaderamente no la tenga. Y para establecer los puntos de corte de inclusión, se tuvo en cuenta la edad porque NT-proBNP depende mucho de la edad. De manera que por debajo de 50 años, el punto de corte óptimo era 450 picogramos por mililitro, de 50 a 75 años era de 900 picogramos por mililitro, y por encima de 75 años fue de 1800 picogramos por mililitro. Estos datos, que parten de una cohorte multinacional multicéntrica, únicamente el componente de exclusión es el que entró en guías clínicas. El doctor Giannucci ha realizado un segundo estudio ICON, el ICON Reloaded, para ver si más de una década después estos puntos de corte se mantenían y para poder disponer de dos trabajos que confirmaran la validez de estos puntos de corte, con lo cual creemos que a día de hoy, con los dos estudios, deberíamos utilizar en urgencias estos puntos de corte. ¿Qué bondad adicional tienen estos puntos de corte? Pues que una vez lo hemos ajustado por edad, no hay que hacer ningún ajuste más, no hay que hacer ajustes por fracción de eyección, es independientemente de si el paciente tiene insuficiencia cardíaca preservada o deprimida, no hay que hacer ajustes por índice de masa corporal. No hay que contemplar si el paciente está obeso o no lo está. Y no hay que ajustar con función renal, al menos hasta parámetros de filtrado de 30 mililitros por minuto. Con lo cual, nos recordamos de estos valores y creo que en urgencias nos puede quedar muy claro cómo utilizar los péptidos natriuréticos. Aquellos que utilizan BNP tienen que utilizar unos valores distintos. Para descartar, para rule out, el punto de corte es de 100, para rule in el punto de corte es de 400. A tener en cuenta que BNP es menos dependiente de la edad, lo es pero menos, y sin embargo sí que depende del índice de masa corporal, por lo tanto si tenemos un paciente obeso tenemos que bajar el punto de corte un 50%, debe ser de 50 en vez de 100, y es más dependiente de riñón, de manera que si tenemos insuficiencia renal por debajo de 60, en vez de utilizar el punto de corte de 100, hay que utilizar el de 200, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que hemos definido hasta ahora son puntos de corte y valores de péptidos en insuficiencia cardíaca aguda. Se trata de valores altos en los que tenemos en cuenta el componente basal de péptidos natriurético y el componente húmedo que se genera por la descompensación del paciente. En el entorno ambulatorio, los puntos de corte de péptidos natriuréticos van a ser lógicamente muy inferiores. Y en las guías clínicas lo que se recomienda es fundamentalmente utilizar los péptidos para excluir el paciente con insuficiencia cardíaca. NT-proBNP utilizaríamos un punto de corte de 125, para BNP un punto de corte de 35. Teniendo en cuenta que la población está envejeciendo y cada vez tenemos una población más añosa, teniendo en cuenta que hemos recomendado NT-proBNP, pues hay un estudio reciente que ajusta por edad, igual que hemos ajustado en urgencias, y como os mostramos en esta diapositiva, los puntos de corte se ajustarían a las tres franjas de edad de la siguiente manera. Por debajo de 50 años, 50 nanogramos litro de NT-proBNP, de 50 a 75 años, 75, y por encima de 75 años, 250. En este caso, en el contexto de la consulta ambulatoria, tener en cuenta que el paciente con obesidad hay que rebajar un poco los puntos de corte, como hemos dicho anteriormente. Con esto yo le daría la palabra al doctor Pascual. Muy bien, Domingo. ¿Cuál sería la visión del uso de los péptidos natriuréticos en el ingreso hospitalario a nivel de la monitorización de los pacientes y también en determinadas situaciones especiales? Lo primero, como bien ya se ha explicado muy bien, toda la aplicación que tienen los péptidos natriuréticos, que es la fundamental, la más importante, la que tenemos más experiencia en el diagnóstico, pero no hay que olvidar que, igual que hay una indicación 1A en el diagnóstico, también hay una indicación 1A para usar siempre cualquier valor de péptido natriurético con fines pronósticos, para estratificar el riesgo
a corto, medio y largo plazo. Por tanto, en este sentido existen puntos concretos en el que siempre hay que usarlo con valor pronóstico, pero existen puntos concretos en que ese valor pronóstico es mayor. Y esto también nos lo dicen las guías, que dentro de la hospitalización un momento clave es el momento del alta. Todos sabemos que el paciente después del alta tiene un mayor riesgo tras la misma, sobre todo en las semanas siguientes, y ese valor al alta puede ayudarnos a estratificar, a tomar medidas terapéuticas de gestión de la enfermedad que nos permitan apoyar una mejor evolución para el paciente. Por tanto, dentro de ese valor pronóstico siempre tiene valor pronóstico, pero hay momentos concretos en que este valor es mayor y uno de ellos sería, según nos dicen las guías y diferentes estudios, el momento del alta. Pero es muy importante también considerar que los péptidos natriuréticos, su medida repetida en el tiempo, nos va a dar siempre información. Esa información pronóstica realmente se debe a que está reflejando, es un monitor de respuesta a la enfermedad, de evolución de la enfermedad y de respuesta de la enfermedad al tratamiento. Y esto lo hemos visto durante los últimos años, siempre lo hemos visto con las diferentes medidas terapéuticas, pero lo hemos visto en mayor medida estos últimos años en diferentes escenarios con sacubitril o valsartán. Paciente crónico, el Paradigm nos mostraba que la reducción, la reducción del NT-proBNP se asociaba a mejor pronóstico. En el paciente agudo, Pioneer, la reducción a un tiempo tan corto como una semana ya nos indicaba un mejor pronóstico, y recientemente el PROOF no solo nos indicaba un mejor pronóstico el detectar esa reducción de NT-proBNP, sino que esa reducción a nivel fisiopatológico nos estaba indicando un mejor remodelado, una mejora de la función cardíaca. Por tanto, siempre los péptidos natriuréticos, en este caso NT-proBNP, nos está reflejando la evolución de la enfermedad, la evolución de nuestro paciente. Un aspecto importante lo podemos usar en la monitorización. Un aspecto que es el más digamos, contradictorio o que genera más dudas es su uso como guía terapéutica, que es un concepto distinto al de la monitorización, es decir, tenemos un valor y en base a ese valor tomamos decisiones terapéuticas concretas. Esto se ha evaluado en diferentes ensayos y planteo dos ejemplos en dos escenarios claros. Uno, el paciente ambulatorio, que fue el último ensayo fue el GUIDED, y en paciente hospitalizado, el último ensayo fue el PRIMA2. Ambos estudios en fracción de eyección reducida y ambos estudios fueron negativos. Bien, ¿esto quiere decir que no tengan utilidad? No, lo que nos está diciendo es que en un escenario de unidades de insuficiencia cardíaca, de un entorno clínico donde hacemos bien las cosas, optimizamos el tratamiento al máximo y queremos tomar decisiones concretas, en este escenario probablemente los péptidos no nos deben llevar a tomar una decisión concreta de optimización de un determinado tratamiento, buscar una mejora de ese péptido a corto plazo. Pero sí sigue dando, en estos escenarios nos sigue dando una información pronóstica. Y esto se refleja porque cuando hacemos un metaanálisis de todos estos estudios de guía terapéutica, cuando hacemos metaanálisis o se publican metaanálisis, nos encontramos con que sí que en el conjunto sirven de guía terapéutica. ¿Por qué? Porque hay pacientes en los que nos están dando esa información, tomamos decisiones correctas, y hay otros en los que esa información, la mejora del tratamiento, no somos capaces, no tenemos herramientas de mejora como para cambiar la evolución del paciente. Por tanto, nos lo decía Tony, es muy importante que la toma de decisiones en guía terapéutica, en monitorización, se base en gran medida en el contexto clínico, en qué queremos conseguir, qué información queremos conseguir y cómo queremos luego tomar decisiones en base a esa información. Y esto lo vemos precisamente en estos dos estudios, donde el usarlos como guía terapéutica en el conjunto de la población no nos aportó un beneficio, pero sí que cuando vemos lo que ocurrió con esos pacientes nos encontramos con que tanto en el PRIMA2 los pacientes que redujeron el NT-proBNP en más del 30% tuvieron mejor pronóstico que los que no lo hicieron, como en el GUIDED los pacientes que redujeron el NT-proBNP por debajo de 1000 picogramos mililitro también tuvieron mejor pronóstico. Es decir, que realmente siempre son una guía y un monitor terapéutico que debemos incorporar a la práctica clínica en escenarios concretos para un uso concreto. Y ya para terminar, incidir en este contexto. Los péptidos natriuréticos son un sensor cuantitativo del grado de estrés miocárdico. Podemos usarlo en esas situaciones donde la información es relevante, urgencias, alta hospitalaria, cambios clínicos, y cualquier situación clínica, y esto lo aporta este nuevo documento y lo refleja, cualquier situación clínica, incluso extracardíacas, que conlleve
o genere una situación de posible daño miocárdico, de daño, afectación de la función cardíaca, y que en ese contexto, como clínicos, queramos saber hasta qué punto hay una afectación cardíaca, los péptidos natriuréticos son también un buen monitor, llámese tromboembolismo pulmonar, sepsis, pacientes graves, hipertensión pulmonar o incluso estratificación de riesgo preoperatorio. Muy bien, tenemos tiempo para 2 preguntas posiblemente. Tony, esa zona gris, esa grey zone, ¿cómo nos manejamos con los resultados de los péptidos natriuréticos? Efectivamente, hemos definido punto de corte de exclusión y luego puntos de corte de inclusión. Y nos queda una zona gris que aproximadamente son un 20% de los pacientes. Y la zona gris requiere nuevamente, como también comentaba Domingo hace un minuto, la aplicación del médico en sus cualidades y sus capacitaciones clínicas. En la zona gris normalmente nos encontramos pacientes con insuficiencia cardíaca más leve, nos encontramos muy a menudo pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, nos encontramos pacientes con hipertensión pulmonar o pacientes con cor pulmonar y disfunción de ventrículo derecho. De manera que hay escenarios clínicos que hay que tener en cuenta y que el médico debe considerar cuando los valores de péptidos natriuréticos se encuentran en el contexto de la zona gris. Muy bien. Domingo, la pregunta sería para ver, por ejemplo, cómo están el tema de las comorbilidades y cómo afectan las comorbilidades globalmente en la monitorización de los péptidos natriuréticos. Debemos considerarlas siempre y en este sentido sobre todo debemos considerar, como ya ha reseñado Tony, la edad. La edad se asocia a un aumento de péptidos natriuréticos y debemos considerarla, pero evidentemente la función renal debe ser considerada, también la obesidad, el sexo, pero yo creo que me quedaría con la edad y la insuficiencia renal como parámetros importantes a considerar. Y finalmente, para los dos, la fracción de eyección cambia los datos de péptidos natriuréticos, ya sea intermedia, preservada, reducida. ¿Hasta qué punto? Mira, en el entorno del diagnóstico, como comentaba yo antes, si utilizamos NT-proBNP con los puntos de corte que hemos definido, los podemos utilizar independientemente de la fracción de eyección. Estos puntos de corte con péptidos húmedos en la puerta de urgencias son independientes de la fracción de eyección y esto es muy relevante y es muy cómodo. En el entorno de monitorización, quizás Domingo quiere comentar. En el entorno de monitorización, la información pronóstica la aporta en cualquier escenario de la insuficiencia cardíaca, deprimida, reducida o preservada. Ahora, si hablamos de guía terapéutica, los ensayos clínicos, los resultados favorables se obtuvieron en fracción de eyección reducida y especialmente en población joven por debajo de 75 años. Pero a la hora de monitorizar, de conseguir una información pronóstica, una estratificación de riesgo, en cualquier escenario de la insuficiencia cardíaca nos la va a dar. Muy bien, bueno, pues yo creo que podríamos finalizar remarcando que los péptidos natriuréticos son actualmente los biomarcadores que marcan el gold estándar para el diagnóstico y sobre todo también para valorar el pronóstico, especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca. Nos sirven para cualquier escenario clínico, para sabernos manejar con el paciente. Es muy importante que, como ha dicho también el doctor Vallés, la importancia de que los datos se tienen que correlacionar con la clínica y que vamos a tener estos datos que son cuantitativos y por lo tanto nos van a orientar a manejarnos correctamente con el paciente y finalmente que sí que hay áreas todavía de mejora, como por ejemplo sería esta de adaptación del tratamiento farmacológico según los niveles de péptidos natriuréticos. Aún así, evidentemente, los péptidos natriuréticos son hoy día una base y una guía especialmente para pacientes con insuficiencia cardíaca. Queremos dar las gracias a la participación de este webinar que hemos tenido a Roche y agradecemos vuestra participación y vuestra visualización del mismo.